Seguimos en ProAgro y seguimos con la compañía del vicepresidente de la Asociación de Productores de Soja de nuestro país, el señor Carsten Friedrichsen, hablando de la nueva campaña agrícola que está arrancando ahora en este mes de septiembre. Y ya estábamos hablando un poquitito de proyecciones generales en cuanto a producción, área de siembra. Ahora hablemos de los productores, señor vicepresidente. Niveles de productores entre pequeños, medianos y grandes. Sabemos que ustedes siempre están juntos apoyándose. ¿Tenemos una estimación de cuántos serían en cada nivel de producción? Bueno, ese número es difícil de determinar con precisión porque en el Paraguay hay un universo mixto, digamos, de productores. Nosotros tenemos una estadística que habla de aproximadamente 35.000 productores mecanizados de soja. O sea, es ese productor que tiene por lo menos un tractor, una sembradora, está en el oficio él mismo como agricultor ejerciendo esa función. Hablamos de aproximadamente 35.000 productores mecanizados. Existe un grupo importante de agricultores que todavía no tienen su propia maquinaria. Entonces ellos son propietarios de un campo de 10 hectáreas, 15 hectáreas y contratan servicios de vecinos para que le hagan la siembra, para que le ayuden en la cosecha. Entonces, como persona, él es un agricultor de soja, tiene un campo pequeño de 10 hectáreas, 5 hectáreas, pero no cuenta todavía con su propio equipo y máquinas, y es el otro el que le hace el servicio y él cobra para eso. Después hay otra categoría de productores que, digamos, tienen amplias extensiones, tienen 300, 500 hectáreas, tienen todos sus equipos propios y ellos se autoabastecen en todo lo que es el servicio. Estos productores, y ahí estamos el promedio del productor paraguayo tiene entre 30 y 500 hectáreas. Ese es el clásico productor sojero en el Paraguay. Existen productores que tienen más de 1.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, y las mayores concentraciones de tierra en el Paraguay, otra vez, no son los que ellos ejercen la actividad agrícola. O sea, es tan complejo el hecho de lo que parece fácil en una imagen televisiva, tener un tractor grande, salir a sembrar. Es tan complejo el punto de la siembra, el momento exacto, el producto exacto, la época, que las grandes propiedades muchas veces vuelven a alquilar, a subalquilar a varios productores medianos, porque es una decisión técnica muy complicada a aplicarse en proporciones de tierra muy grandes. Entonces tenemos en el Paraguay algunos ejemplos, algunos nombres de ejemplos de grandes productores que son citados en algún momento, pero en realidad ellos subalquilan terrenos a agricultores mecanizados que tienen su propio plantel de máquinas y vuelven a ejercer otra vez en fracciones de 500 hectáreas, de 700 hectáreas, y hacen ese cultivo de soja en superficies alquiladas. En otros términos sería, o sea, nosotros vemos un campo así de grande como tenemos en imágenes ahora, pero no, son de una sola persona. A O veces, sea, ahí puede haber 10 dueños, 20 dueños, dependiendo de en qué zona esté. puede ser a esa extensión de que un campo grande le pertenece a 3 personas y un arrendatario O está trabajan. o trabajan. O en otro caso también ocurre de que una finca muy grande de 5.000 hectáreas en realidad está siendo cultivada por 8 personas diferentes, ¿verdad? Eso ocurre mucho en los departamentos de Canindeyú, en Alto Paraná, en Caguazú. Hay muchas propiedades grandes que están siendo cultivadas por 4 o 5 o 10 arrendatarios, que son los que apuestan en ese campo, y cada uno por sí solo tiene el mejor punto de acción. Es más o menos como decir que un campo de fútbol parece ser pequeño, pero necesita de 10 jugadores 11 jugadores para ser ocupado, digamos, y cada región tiene su excelente y su mejor empeño en cada zona de ese campo, ¿verdad? Y para los cultivos, cuando uno quiere sembrar en un país que tiene un clima subtropical, donde a veces las lluvias vienen de forma muy intensa, después faltan,
es difícil coordinar una siembra en 5, 6, 7 mil hectáreas de superficie bajo una sola administración. Por eso, en muchos casos, estas grandes propiedades están siendo cultivadas por varios y varios arrendatarios. Usted también mencionaba en el bloque anterior, Carsten, que se da como una migración de rubros, nos decía. Casi no hay variación de área de siembra, pero hay como una migración en algunas zonas. ¿Esta migración es cambio de rubro o estamos hablando de una rotación nomás de rubros? Porque sabemos que el productor paraguayo, como un mecanismo de sustentabilidad, justamente también hace esa rotación de cultivos. Sí, bueno, hay algunos campos en Cazapá, por ejemplo, que eran campos ganaderos, de agricultura, de ganadería extensiva, que durante muchos años tenían ganado y hoy están parcialmente migrando al cultivo de la soja. Requiere una preparación, hay que remover la tierra, hay que agregar cal agrícola, yeso, micronutrientes, pero es una tierra apta para la agricultura, pero hasta el momento poco reconocida, digamos, como una tierra agrícola, porque tiene un nivel de acidez más elevado y en el primer cultivo no suele salir muy bien. Y también hay regiones donde estaban apostando al cultivo del arroz, se estaban preparando, estaban queriendo crecer en el rubro de arroz, y el arroz en el Paraguay tiene un mercado de exportación muy importante en el Brasil, pero es un mercado casi único. O sea, el Paraguay exporta maíz y soja a muchos países de la región y del mundo. El tema del maíz, más Brasil, pero Uruguay compra también maíz del Paraguay. En el tema del arroz era casi un comprador, es prácticamente un comprador único en el Brasil, y cuando en Brasil hay un problema con el mercado del arroz por una cotización del real en relación al dólar que encarece la importación, sufre mucho las coyunturas del mercado de Brasil, y eso hizo con que hay algunas regiones que están apostando un poco de migrar de campos de arroz para campos de soja, para intentar equilibrar un poco esa dependencia que tienen de un solo cultivo, que el que se especializaba en arroz prácticamente no tenía otra opción de cultivo, era todas las veces arroz y no podían rotar mucho. Entonces están creando mecanismos para poder aplicar también otros cultivos en los campos de arroz para tener opciones de cultivo. Nos decía también usted, área de siembra preparada, nos decía, para la nueva campaña agrícola de siembra directa. ¿Ustedes tienen conocimiento, no sé si tienen un registro oficial o tienen conocimiento nomás de áreas que no trabajan con un sistema de producción de siembra directa y producen soja en Paraguay? Es muy poco hoy día. Cuando hablamos de soja en el Paraguay, el 98% en todas las campañas en los últimos 10 años es en el sistema de siembra directa. Ocurren puntualmente cuando las personas, los agricultores necesitan incorporar cal agrícola, necesitan hacer una descompactación del suelo, entonces los productores de toda su superficie agarran un 3, 4, 5% de su superficie, preparan en el sistema convencional, a veces porque era necesario hacer la descompactación, incorporar cal agrícola, y ahí pasaron una maquinaria en la niveladora y quedó en el sistema de siembra normal, puntualmente en un año, digamos, pero ya en los siguientes años esto vuelve a la siembra directa con absoluta certeza para protegerse de la erosión de la lluvia, en fin, de los factores climáticos. Pero puntualmente ocurre de que uno u otro campo se siembre en el sistema convencional por las razones que he mencionado. Pero el sistema de siembra directa es el que predomina y el que va a seguir siendo en los próximos largos años la mejor y la única opción de cultivo en la agricultura de países subtropicales que tienen mucho calor en el verano y mucha precipitación en concentrados momentos donde llueve mucho, y si no trabajamos con la siembra directa, la erosión es un problema muy grave.